Bueno, hoy quería hablarles de, como empezó hablando Javier en la primera parte, cuando recién empezó la reunión, hoy vamos a hablar de quién más, sino de a quien todo va dirigido, ¿no? Cuando uno ve la Biblia, es como que todos los caminos dirigen hacia quién, hacia Jesús. Amén. Y entonces hoy vamos a hablar de Jesús. Y yo había puesto el primer versículo en San Lucas para compartirles, pero ahora hice un cambio de último momento y el primer versículo que vamos a compartir está en el Evangelio según Mateo, el capítulo 21. Mateo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Bueno, en Mateo 21, 12, el título que tiene es Purificación del Templo. ¿Sí? Pero el título de la prédica de hoy, porque vieron que siempre necesitamos, la idea es ponerle un título a la prédica. Bueno, el título de hoy es La autoridad de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Jesús tiene autoridad? Y entonces hoy vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Y acá, en esta parte de Mateo 21, 12, dice purificación del templo. Y dice la palabra, vamos a leer. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Voy a parar ahí. Y uno dice, cuando ve esto, uno por ahí piensa así, la verdad que estaba muy mal que estén vendiendo cosas en la iglesia. Y en realidad uno dice, y bueno, nosotros tenemos un kiosquito ahí en el frente. Y en realidad no tiene que ver con esto, el por qué Jesús se enojó, podríamos decir, sino que Jesús se enojó primero porque había cambistas. O sea, imagínense gente cambiando arbolitos acá en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Gente cambiando dólares, sería un poco raro, ¿no? Porque es como que estaría dándole un lugar al dinero que no lo tiene, ¿sí? Un lugar de importancia. Y dice que la silla de los que vendían palomas. ¿Por qué Jesús volcó la silla de los que vendían palomas? Se supone que la gente al templo iba a llevar su holocausto o su sacrificio, ¿no? Y se suponía que la gente tomaba de lo mejor que tenía, lo preparaba, quizá era una cabrita chiquitita, requería un tiempo de preparación y lo llevaban al momento indicado y lo sacrificaban en el ritual que hacían en esa época, ¿no? Era como su ofrenda al Señor. Pero esta gente que estaba ahí, ¿qué hacía? Vendía ofrendas. Entonces, si uno llegaba y dijo, yo me olvidé de traer, no preparé mi holocausto, mi ofrenda al Señor. Bueno, le compro una palomita al Señor y ahí al que está vendiendo y ofrezco. Entonces, esa ofrenda al Señor que se suponía, como hablaba Miguel, que se supone como algo que tiene que venir desde el corazón de la persona que lo hace, estaba totalmente distorsionado porque ahí vendían ofrendas de último momento para el que quería comprar una y ofrecerla, ¿no? Y entonces habían hecho de todo esto quizá un negocio. Y ahí está lo que enojaba a Jesús. Y por eso les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que Jesús, entró al templo, hizo esto, le sacó toda esta gente de ahí, y dice que vinieron a él, en el verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía,
y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y ahí ya empezaron a cuestionar. Jesús, la gente estaba diciendo, Hosana al hijo de David, gloria al hijo de Dios, ¿no? Era lo que decían los muchachos. Y dice acá, se indignaron, ¿no? Los escribas y sacerdotes y le dijeron, ¿oyes lo que estos están diciendo? Y Jesús les dijo en el verso 16, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Sí? Ahí les dio una respuesta como, esto es lo que está pasando acá. Ellos están alabando al Hijo de Dios. Y dejándolo salió fuera de la ciudad, a Betania y posó allí. Pero ahora quiero pasar al verso 23, ¿sí? Porque bueno, Jesús, ¿qué hizo entonces en lo primero que leímos? Dice el título, la purificación del templo, ¿sí? Entonces podemos decir que Jesús decidió purificar el templo, decidió sacar lo que él veía que no correspondía que esté ahí. Entonces cuando Jesús decide purificar el templo, entró, sacó a los que usaban el lugar como lugar de comercio, como lugar de obtener beneficio propio, ¿sí? Y dice que Jesús además enseñaba en el templo. Después de haber hecho esto también venía y dice que enseñaba ahí en el templo. Y como leímos también, cuando ocurrían milagros, ocurrían gente que se sanaba y diferentes cosas, la gente, los muchachos, me gustaría saber a qué se refería con los muchachos, si habla de gente joven, si habla me gustaría saber específicamente de quién hablaba, ¿no? Pero sucedían cosas que no le sucedían a cualquiera, ¿no? En el templo. Y entonces vamos a ver por qué a Jesús le pasaba todo esto. Entonces dice que los sacerdotes veían todas estas situaciones y veían que además enseñaba en el templo y estaban bastante enojados y cuestionaban esto que Jesús hacía. Entonces vamos a leer el verso 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús, le respondió con otra pregunta. Dice, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahora viene la pregunta de Jesús en el verso 25. Él les dice, vienen ellos con la pregunta, el cuestionamiento de ¿por qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad? Y él les dice, bueno, primero yo les hago una pregunta a ustedes y si me la responden, yo les respondo lo que ustedes me están preguntando. Y la pregunta de Jesús es la siguiente. El bautismo de Juan el Bautista, que había venido un poco antes que Jesús, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa pregunta le hace Jesús a los sacerdotes, a los fariseos, que se supone que eran lo más conocedor de la palabra que había en ese entonces, eran los más cultos en cuanto al texto sagrado. Y cuando Jesús le hace esta pregunta, dice que ellos no le respondieron inmediatamente, sino que, vamos a leer, dice, ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, que es del cielo el bautismo de Juan, nos dirá, ¿por qué pues entonces no le creísteis a Juan? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, tememos al pueblo, es decir, le tienen miedo al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces no sabían qué contestar, ¿no? Y dice que se apartaron y dijeron, ¿qué le decimos? ¿Qué le contestamos a Jesús? Los dejó así muy mal parados a ellos, no saben qué contestar.
Entonces dice que entre ellos discutieron y dijeron, bueno, tenemos dos opciones. Porque Jesús les dio dos opciones. ¿Era del cielo o de los hombres? Y dice, si le contestamos del cielo, nos va a decir entonces por qué no le creyeron a Juan cuando vino. Y entonces si no le podemos contestar eso. Y si le contestamos que es de los hombres, la gente que está acá nos va a apedrear. En otra versión dice, nos van a apedrear la gente, porque la gente lo tiene a Juan el Bautista, como un profeta. Es decir, como alguien que vino previo a Jesús para ir allanando su camino. Entonces no sabían qué contestar. Y dice que se acercaron en el verso 27 y respondiendo a Jesús dijeron, ¿qué dijeron? No sabemos. O sea, los sacerdotes, los escribas, los hombres estudiosos de la época le dijeron, no sabemos la respuesta. Y entonces, qué tremendo, porque si hay alguien que no les podía contestar, no sé, en esa época eran estas personas, ¿no? Y Jesús con esta pregunta, ellos le contestaron, no sabemos. Y entonces Jesús, ¿qué les dijo? Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En realidad no es que le dijeron no sabemos, en realidad le estaban diciendo no queremos contestar tu pregunta, ¿no? Esa era la respuesta implícita, era como no queremos decirte si era del cielo o era de los hombres. Entonces Jesús le dice, bueno, yo tampoco les voy a decir entonces mi respuesta. Si ustedes no tienen que responder, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, entonces, acá, ¿qué era lo que estaban haciendo estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos? Estaban cuestionando la autoridad de Jesús, ¿sí? Y básicamente ellos no creían en quién era Jesús. Y entonces, en este momento, cuando ellos vieron que Jesús, más o menos que se había tomado un poco el templo, lo había limpiado, lo había purificado y estaba enseñando y hacía milagros, ellos cuestionaron la autoridad, dijeron, Jesús, ¿quién te dio a vos la autoridad para hacer esto? No, era como que, no, Jesús, esto no es. ¿Cómo venís vos y haces todas estas cosas? Cuestionaron la autoridad de Jesús. Y entonces, cuando Jesús les hizo la pregunta a ellos, hay que tener mucho cuidado para cuestionar la autoridad de Jesús, ¿no? Entonces, cuando Jesús les repregunta a ellos sobre el bautismo de Juan, lo que hizo, esto lo fui viendo obviamente, viendo comentarios bíblicos, viendo Biblias de estudio. Cuando Jesús le pregunta a ellos sobre el bautismo de Juan y ellos no saben, no quieren responder, lo que hizo Jesús fue desenmascarar la poca autoridad que ellos tenían en realidad. Esa pregunta fue para mostrarle a ellos que no tenían autoridad ninguna. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad para decirle a Jesús la verdad. Sí, Jesús, el bautismo de Juan sí vino por designio de Dios, era del cielo, porque eran muy orgullosos, no querían aceptar eso. No tenían la autoridad para hablar con Jesús de esa forma y darle la razón, obviamente, porque Jesús era el que tenía la razón en ese entonces, en esta situación. Entonces no tenían la autoridad para enfrentarse a Jesús, pero tampoco tenían la autoridad para dar la otra respuesta, de decir, no, este bautismo era de los hombres, no vino de parte de Dios. No tenían autoridad para dar esa respuesta tampoco, porque dijeron, si nosotros damos esa respuesta, el pueblo nos va a agarrar y nos va a apedrear. Entonces Jesús lo que hizo fue desenmascarar que ellos en realidad no tenían autoridad ninguna, ¿sí? No tenían autoridad sobre nada, no tenían autoridad espiritual, no tenían autoridad de liderazgo sobre el pueblo, es decir, no tenían autoridad ninguna, ¿sí? Y creo que esto también es parte de la purificación que estaba haciendo Jesús en el templo. Y entonces, lo que Jesús sacó un tiempo antes,
a los cambistas, a los que vendían las palomas, era algo que ellos, los que manejaban el templo, los sacerdotes, etc., ellos conocían que era algo que no era correcto. Ellos sí lo sabían. Pero a pesar de conocer eso, lo permitían, y a pesar de conocer eso, muchas veces ellos sacaban provecho para ellos mismos de esta actividad. Entonces, por eso digo que Jesús también estaba purificando el templo al hablar con ellos de esta manera. ¿Sí? Y entonces, ninguna respuesta para ellos era conveniente, entonces por eso dijeron, no sabemos. O no, como les dije antes, no queremos contestar. ¿Sí? Mostrando que no había autoridad alguna en ellos, ¿sí? Ni espiritual ni de liderazgo sobre el pueblo. Ahora, quiero que nosotros contestemos la pregunta que ellos le hicieron a Jesús. ¿Con qué autoridad Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo? ¿Con qué autoridad Jesús estaba purificando el templo? ¿Con qué autoridad Jesús estaba echando a los comerciantes, echando a los que sacaban provecho ahí? ¿Con qué autoridad estaba sanando? ¿Con qué autoridad estaba haciendo milagros? ¿Con qué autoridad enseñaba? Eso es lo que quiero que contestemos hoy, ¿sí? ¿Con qué autoridad Jesús hacía todas estas cosas? Y ahora vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a contestar. El primero está en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 17. Dice, Él es la imagen, o Cristo es la imagen, debe ser una versión distinta, pero la que yo tengo se la voy a leer, la que anoté acá, que debe ser muy, muy similar. Dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Bien? Amén. Qué tremendo, ¿no? Porque si usted hoy está escuchando por primera vez sobre Jesús, probablemente ha escuchado que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Es muy probable que lo haya escuchado. Pero hoy yo quiero mostrarle un poco más en profundidad quién es Jesús, ¿sí? Hoy quiero que veamos y conozcamos más sobre quién es Jesús, porque Jesús no es que nació en esa época, vivió los años que vivió, los 33 años, cumplió el tema de la cruz, lo que vino a hacer a la tierra para redimirnos, para salvarnos, y eso fue todo. Jesús está, como dice esta palabra, antes de todas las cosas, ¿sí? Jesús está antes de todas las cosas, y quería contarles hoy que Jesús es no sé cómo llamarle, yo lo anoté, es un agente activo en la creación. ¿Sí? Jesús estuvo en la creación. Estaba leyendo un artículo que se llama La creación y mostraba el papel de cada persona de la Trinidad en la creación. Mostraba el papel de Dios Padre, mostraba el papel del Hijo, y mostraba el papel del Espíritu Santo en la creación. Y Jesús fue, vamos a llamar, la parte activa de la creación, ¿sí? Es decir, vamos a retroceder y vamos a pensar un poco en la creación, ¿no? En la creación, ¿qué hacía el Padre? El Padre utilizaba, y esto también quiero que lo tomen porque vamos a hablar sobre esto un poco más adelante.
el Padre tenía el poder de su palabra, ¿sí? Dios Padre decía algo y sucedía. Él tenía el poder de la palabra, el poder de su palabra. Porque Dios, si leemos en la primera parte de Génesis, decía, y dijo Dios, hágase, sea la luz. Y la luz aparecía, se hacía. Y dijo Dios, y decía Dios, hágase esto, hágase aquello, sea esto, sea esto. Entonces Dios, Padre, participaba a través de su palabra, ¿sí? Veamos el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? El poder que tiene la palabra de Dios. Jesús con su palabra decía, dijo Dios, hágase esto, sea esto, y las cosas iban sucediendo. Pero también el Hijo, como les digo, es participante en la creación. En el versículo siguiente, que está en San Juan, capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas, en San Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho. Juan 1:3 sería. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús tenía un papel también en la creación, ¿sí? O sea, entonces, ese Jesús que estamos hablando acá, que todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él, que todas las cosas subsisten por Él, es el mismo Jesús que estaba en el templo purificándolo, echando a la gente, enseñando, haciendo milagros. Es el mismo, es esa misma persona. Y vamos a ver que, y para cerrar la idea de la creación, así como tenía un papel Dios Padre y Dios Hijo, también dice que el Espíritu de Dios tenía un papel más como de moverse en la creación, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios se movía por la creación sobre la faz de la tierra, y dice que ese papel lo sigue cumpliendo hoy en día, ¿no? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es como el que controla acá en la tierra, el que nos da potestad acá en la tierra, ¿sí? Sigue cumpliendo ese mismo papel que tuvo desde un principio. Y vamos a seguir hablando de Jesús, porque la pregunta que quería que contestemos es ¿con qué autoridad Jesús estaba haciendo estas cosas? Y ya hemos dicho, ¿sí? En Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿sí? Y lo que ya dijimos, que todo fue creado por Él y para Él, lo que hay en los cielos, en la tierra, lo visible y lo invisible. Y en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a reafirmar esto porque dice que Dios, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿había alguien que pudiera tener mayor autoridad que Jesús? No hay nadie. Entonces, ¿cómo esta gente se atrevía a cuestionar la autoridad de Jesús para hacer lo que estaba haciendo? Incluso lo que es tremendo también es que la gente se daba cuenta, los muchachos se daban cuenta, y dice que empezaban a adorarlo y decían, Hosana al Hijo de David, ¿sí? Es decir que
espiritualmente la autoridad que tenía Jesús es como que brotaba, ¿no? Era algo que fluía, digamos, hacia afuera. Y Jesús, por eso muchas veces ni siquiera había que pedirle a Jesús el milagro así: Jesús, por favor, haz esto por mí. Si no, recuerdan la mujer que tenía la enfermedad del flujo de sangre, ella ni siquiera tuvo que pararse al frente de Jesús para decirle: Jesús, me pasa esto, necesito que me sanes. Ella llegó como pudo entre la multitud, agarró el manto de Jesús y, como les digo, la autoridad espiritual de Jesús fluye, incluso es como que yo creo que sale, digamos, hacia afuera de él. Y entonces esa mujer se sanó solo por acercarse a Jesús y lograr tocar su manto. Obviamente Jesús es consciente de todo esto. No es que Jesús le brota el espíritu y bueno, no sabe, sino que Jesús es consciente de todo esto, porque Jesús dice que iban caminando y la mujer toca el manto entre un montón de personas que estaban apretujándolo a Jesús, y Jesús dice que frena y dice: esperen, alguien me tocó y salió poder de mí, salió autoridad de mí, salió algo de mí. Entonces, ese Jesús es el que estas personas estaban cuestionando y el que yo quería que nosotros hoy reafirmemos y conozcamos la autoridad que tiene. Amén. Qué precioso y qué poderoso que es Jesús. Realmente es tremendo, y uno por ahí se queda con el tema de la cruz. Y si bien la cruz es la misión principal, ¿no?, de redención, de salvación para todos nosotros, Jesús abarca muchísimo más. Y como les digo, viene desde antes de todas las cosas, ¿sí? Jesús es eterno, amén. Jesús no vivió 33 años, murió, resucitó y ascendió. Jesús es el primogénito, ¿sí? Dice acá, es el primogénito de toda la creación. Él está antes de todo, y realmente yo me maravillaba mientras leía esto y veía cuán poderoso es Jesús, cuánta autoridad tiene Jesús. Y por ahí pensaba, no me gustaría cuestionarle la autoridad a Jesús, no me gustaría ser alguien que quiera desacreditar a Jesús. Y vamos a ver que hoy en día hay mucha gente, y quizás hasta organizaciones e instituciones, que quieren desacreditar a Jesús. Quieren desacreditar la autoridad de Jesús. Y bueno, como les digo, viendo lo que es Jesús, no me gustaría estar en esos zapatos. Me gustaría estar del lado de Jesús. Y espero que usted también, hoy escuchando todo esto, si hoy alguien de ustedes está por primera vez, me gustaría que hoy, viendo todo lo que es Jesús, decida estar del lado de Jesús. Decida tomar a Jesús como su Salvador, como su Señor. Porque no me gustaría tener ningún otro Señor que no sea Jesús. Creo que no hay mejor lugar, no hay mejor posición que la de hijo de Dios. Y también quería que veamos, dentro de todo esto que es la autoridad, quería que veamos y también valoremos la palabra de Dios. Porque vieron lo que tiene el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? O sea, lo que Dios dice aparece. Lo que Dios dice funciona, lo que Dios dice es así. ¿Sí? Porque la palabra creadora es de Él. Él tiene la palabra creadora. Su palabra es la que dio inicio al mundo y al universo. Entonces, nunca tengamos
nunca desestimemos la palabra de Dios, ni creamos que es antigua, ni creamos que es inválida o vieja o que perdió su autoridad, que perdió su sabor, que perdió su vigencia, porque la palabra de Dios, así como Dios, es eterna y es creadora y es de bendición, y muchas veces la palabra de Dios hace el trabajo que nosotros deberíamos hacer, ¿no? Conozco gente, ¿sí? Tengo el gusto de conocer, que básicamente nadie le predicó nunca, sino que agarraron la Biblia y se pusieron a leerla, y la palabra de Dios lo evangelizó, digamos, ¿no? O sea, la palabra de Dios hizo lo que debería haber hecho alguien quizá, pero la palabra lo hizo. Porque en realidad la que siempre lo hace es la palabra, ¿no? Nosotros podemos discutir, podemos decir que no, que esto es así, y discutir con el otro sobre temas. Pero la que tiene el poder para que la persona se rinda es la palabra de Dios. Por eso, yo antes por ahí pensaba, vieron que hay una organización que reparte las Biblias chiquititas, no me acuerdo ahora el nombre, Gedeones, los Gedeones. Y yo pensaba en un momento, uno va a un hotel, vieron a veces, y abre y está la Biblia, esa Biblia. Y yo decía, esto no sé si es muy producente, o sea, no sé si produce tanto. Pero leyendo y viendo lo que significa y lo que es y el poder que tiene la palabra de Dios, es tremendo, porque alguien que está, un ejemplo, en un cuarto de hotel pensando en suicidarse y justo ve ese libro y por esa casualidad lo abre, tiene ahí digamos, una mano que lo está salvando de eso, de ese suicidio y de eso, porque la palabra de Dios trae esperanza, la palabra de Dios trae cosas nuevas para nuestra vida. Lejos de ser antigua, la palabra de Dios trae cosas nuevas para nosotros. Amén. Entonces, siempre valoremos y siempre le demos prioridad a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, porque eso es lo que tiene la autoridad. La autoridad, más que nosotros, no la tenemos nosotros. La autoridad la tiene su palabra, la palabra de Dios, la palabra del Padre y la palabra del Hijo. Y lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que tiene autoridad. Y por ahí actúa a través de nosotros, lo cual está muy bueno. Si alguien logra ser ese canal para que el Espíritu Santo actúe, para que la palabra de Dios llegue, es lo que todos deberíamos apuntar, ¿no? A servir de canal para eso, para que la palabra de Dios llegue a las personas que la están necesitando. Y tenía, bueno, no sé si decir esto o no, pero tenía algo que estuve viendo y quizá se los cuento porque siento que estoy en confianza con ustedes y que, no sé. Resulta que a mí me gusta ver mucho contenido cristiano en YouTube, ¿no? Y hay cada loco que se mete en cada tema y cosas. Y resulta que, pero bueno, esto me mostró autoridad del nombre de Jesús también. Quería contárselo rápidamente. Era una persona, yo le diría uno medio loco, que toda su vida fue investigador de ovnis, ¿no? ¿Vieron los ovnis? Bueno, ahí Cuquina, que vive ahí en Cachi, ahí están a full con los ovnis. Y los ovnis son muchas veces luces que la gente ve, que se mueve, que hace esto, que hace el otro, que se apaga, que se prende en el cielo. Pero este hombre decía, la gente tiene dos formas, o eso es lo que la gente cree,
tiene dos formas en las que se contactan con los ovnis, ¿no? Una es cuando uno lo ve al ovni ahí dando vueltas a la lucecita. Y la otra, que es la más loca, es cuando se produce la abducción. Ya ven el terreno en el que me estoy metiendo, ¿no? Pero bueno. ¿Saben qué es la abducción? Se supone que la abducción es cuando viene el ovni y vieron como en los dibujitos sale la luz y uno sube y se mete en la nave y se va a la nave. Bueno, eso es una abducción, ¿no? Y este investigador, que es un tipo que estaba re loco, y investigó toda su vida al tema de los ovnis y estos temas, un día conoció la palabra de Dios y se dio cuenta y empezó a investigar desde otro lado. Y lo que él decía era que él toda su vida se había dedicado, más que al tema de ver el ovni, se había dedicado al otro tema, al de la abducción. Y resulta que había investigado y había entrevistado 600, 700, 800 personas durante su vida que habían sufrido abducciones. Y ya vamos a ver por qué le hago la comilla. Y el hombre conociendo ahora la palabra de Dios, se había dado cuenta de que en las entrevistas la abducción siempre finalizaba cuando la persona decía: Jesús, ayúdame, Dios, ayúdame. Y dice que la gente instantáneamente caía en su cama, ¿no? Y decían: wow, ya me soltaron los extraterrestres, me dejaron, me devolvieron a mi cama. Y entonces lo que este hombre dijo después de tantos años ya como cristiano y siguiendo investigando y entrevistando gente que le pasa esto, llegó a la conclusión de que esto no es extraterrestre, sino que esto que uno le llama abducción es algo espiritual. Porque él dijo, no puede ser que todas las veces que las personas que sufren esto dicen, siendo cristianas o no cristianas, dicen: ay, Jesús, ayúdame, termine instantáneamente la abducción. O cuando invocan, dice que cada vez que una persona invocaba el nombre de Jesús o invocaba a Dios, las personas le decían, yo cuando hacía eso, instantáneamente terminaba la experiencia. Entonces, por ahí las películas o las cosas nos quieren hacer creer cosas que no son, ¿no? Y investigando, esta persona dijo que la gente que le pasaba esto, le pasaba por varias razones, pero una de las razones era porque se lo buscaban, porque ellos decían, yo quiero que me lleven los ovnis, yo quiero que los extraterrestres me lleven, yo quiero, y iban a dormir ahí en Cachi, en la intemperie, y ellos querían que los ovnis se los lleven porque ellos querían esa experiencia. Y otra persona que les pasaba era gente que, vamos a llamarle, tenía puertas abiertas o ventanas abiertas. Es decir que sus padres habían andado en cosas de brujería, sus padres habían andado en cosas que a Dios no le agradan, o esas mismas personas que le había pasado eran gente que incursionaba en temas de brujería, de espiritismo, de ocultismo, y entonces de repente ellos decían, uy, que me llevaron los ovnis. No, son experiencias espirituales que este hombre se dio cuenta que eran experiencias espirituales, porque decían, sí, y en el ovni estaba mi hermano que se murió hace 5 años. Y decía, ¿y cómo va a estar tu hermano en el ovni si se murió hace 5 años? Entonces, lo que me llamó la atención es que el nombre de Jesús tiene la autoridad para, cuando uno está en eso, que evidentemente es algo que no viene de Dios, el nombre de Jesús dice que lo desactivaba instantáneamente. Y cuando esta gente estaba sufriendo, porque la mayoría de las veces estaban sufriendo, no es que estaban disfrutando de esa experiencia, la experiencia esa traumática terminaba al invocar el nombre de Dios o el nombre de Jesús. Entonces, no hay autoridad en la tierra ni fuera de la tierra que sea mayor a la de Jesús. Perdón que me metí en esto, en este tema extraño, pero me sorprendió porque dije, wow, yo pensé que los ovnis sí se llevaban a la gente, o sí se llevaban los perros, las vacas, pero no, en realidad no existe la abducción
La abducción era algo espiritual que se desactivaba en todas las ocasiones cuando la persona se acordaba de Jesús. Porque obviamente, como decía creo que Dante Gebel en una prédica, en un avión que está en picada no queda un ateo, ¿no? Cuando tenemos la soga al cuello, los ateos no existen, ¿no? Todo empiezan cuando el avión está en picada. Si uno se pone a ver detenidamente, lo cual obviamente es muy difícil, yo creo que están todos, ay Jesús, ayúdame, a alguien le están pidiendo, ¿no? Que lo salve de eso. Entonces, por eso podemos ver que no necesitamos llegar muchas veces a esa situación de tener la soga al cuello, ¿no? Porque obviamente implica traumas, implica situaciones feas, como esta que les comenté recién. No necesitamos llegar a ese extremo para invocar el nombre de Jesús. Yo hoy lo invito a que sentado, tranquilo, perfumado, relajado como está ahora, invoque el nombre de Jesús para su vida, ¿sí? Y lo tome a Jesús y le diga: Jesús, yo te necesito y yo quiero que seas mi Señor. Amén. Lo hagamos hoy porque, como les digo, no espere a tener la soga al cuello porque va a sufrir un montón innecesariamente. Así que bueno, eso es lo que quería sacar de hoy. Quería comentarles hoy que la autoridad de Jesús, no hay nada con mayor autoridad que Jesús, ¿sí? Estos hombres intentaron desacreditarlo, intentaron cuestionar su autoridad. ¿Y de qué sirvió? Solamente sirvió para que ellos se den cuenta que no tenían autoridad, ¿sí? Entonces, más que nada hoy quería engrandecer el nombre de Jesús, obviamente, y invitarlo a usted a que lo tome como Señor, como Salvador, y que realmente le demos el valor que tiene al nombre de Jesús y a la palabra de Dios. No hay nada más poderoso. Oremos, pongamos de pie y oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por cada persona que está hoy acá, cada hermano que ha venido hoy. Gracias porque nada de lo que vos haces es por casualidad, nadie de las personas que está hoy acá ha venido por una mera casualidad, Señor, sino que yo creo que vos tenés algo para cada uno de nosotros, para el que viene siempre y para el que ha venido por primera vez, Señor. Por eso yo te pido que en esta mañana le muestres a cada uno en su corazón, en su mente, en su espíritu, le muestres algo nuevo, le muestres tu amor, le muestres, Señor, tu perdón, le muestres, Señor, tu esperanza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En esta mañana te pido eso para cada persona hoy, que vos le des algo nuevo y que más que nada, Señor, podamos en esta mañana acercarnos un pasito más cerca tuyo. Podamos tratar de estar más cerca tuyo porque no hay mejor lugar. No hay mejor lugar y yo lo creo. Te adoramos, Señor, en esta mañana y en esta época del año también queremos engrandecer tu nombre y saber todo lo que vos sos y todo lo que vos haces por nosotros, Señor. Te adoramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.